Nótese, estamos hablando en el contexto de la segunda venida del Señor. Es lo mismo que tocó en la primera carta. Esto es bien importante. Seguimos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, con este terminamos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oramos. Padre, una vez más, suplicamos y rogamos tu gracia. Te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad humana, que no sea, oh Señor, mi espíritu nada más, sino que sea mi espíritu informado por tu espíritu. Que sea, oh Señor, mi boca, oh Señor, informada, oh Señor, sazonada por tu gracia. Para que no sea, oh Señor, esta vasija de barro, sino que sea el depósito de tu espíritu en mí, oh Señor, el que pueda nutrir, pastorear, oh Señor, exhortar, animar, oh Señor, la fe de esta tu iglesia. Bendice a tu pueblo, dame a mí, oh Señor, palabras para hablar y dale a tu pueblo oídos para escuchar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, vimos el domingo pasado, no sé si ustedes se acuerdan, un pequeño mapa que hice en la pizarra, donde tratamos de poner todas las piezas juntas. Vimos que hay dos venidas que parten la historia en dos. Está la primera venida, es una venida para expiación, y tenemos después una segunda venida que estamos esperando, y esto es una venida no para expiación, sino para erradicar el pecado. Entonces, en la primera venida del Mesías, las escrituras, o es decir, los santos profetas de la antigua dispensación nos dijeron que iba a venir para hacer expiación. Esto lo vemos de una manera tan clara en el profeta Isaías, capítulos 52 y 53 de su libro. Pero también la Biblia nos habla de una venida gloriosa, donde Él va a venir a establecer el reino de su Padre aquí en la tierra. Y esa es la segunda venida de la cual estamos todavía esperando como iglesia. Vimos también que con la primera venida de Cristo los cielos se abrieron de tal manera que las almas que ahora han muerto en el Señor están con Cristo reinando desde el cielo. Eso lo vimos claramente en Colosenses cuando el apóstol Pablo dice que el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. También en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, donde él dice que ya Cristo habita en esta dispensación, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, ya ahorita la iglesia está sentada en lugares celestiales con Jesús. ¿Cómo es eso? Algunos lo hacen de una manera alegórica, diciendo que en un sentido simbólico la iglesia ya reina con el Señor en el cielo, aquí en la tierra, pero lo que está realmente diciendo el texto, en vista de todo lo que el Señor ha hecho, es de que una vez más las almas en Cristo, una vez que mueren, no van a un lugar de retención, sino que van directamente con el Señor. Sin embargo, tanto ellos que han muerto, que son almas incorpóreas y están con el Señor, como también los cristianos con sus cuerpos que aún no han muerto aquí en la tierra, estamos esperando una misma promesa. ¿Y cuál es eso? La resurrección de los muertos, la resurrección corporal, es decir, la transformación de esta corrupción, donde recibamos ahora sí cuerpos inmortales. Ahora bien, quiero trasladarnos el viernes antepasado. Yo sé que este viernes en mi ausencia les predicó el hermano Francisco, pero quiero tratar de traerlos al viernes antepasado. ¿Qué vimos ese viernes? Vimos que la segunda venida de Cristo es también conocida en la Escritura como el Día del Señor. Son las dos, estos dos términos se refieren al mismo evento. El día del Señor. Ahora, cuando digo día del Señor, estoy hablando del día del Señor, como Pablo dice a la entrada de su carta Apocalipsis, donde dice, estando en el Espíritu en el día del Señor, refiriéndose al domingo, según los mejores comentaristas y más tempranos, sino estamos refiriendo a ese día glorioso del juicio final. Y las Escrituras nos enseñan, vimos eso claramente en esta misma carta, en la primera carta, de Tesalonicenses, en el capítulo 5, donde Pablo nos dice que este día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando en el contexto de lo que termina hablando en el capítulo 4, que es que la venida del Señor. Entonces, el día del Señor y la venida del Señor son lo mismo. Tanto Pablo en esos primeros versos del capítulo 5, como también Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, partiendo especialmente del versículo 10 en adelante, llaman el día que Jesús regrese por última y segunda vez como el día del Señor. ¿Qué significa todo esto? Bueno,
significa esto. Tratemos de poner todas estas piezas juntos. Podemos entonces agrupar tres fenómenos escatológicos, es decir, que tienen que ver con el final de esta era, con el final de esta dispensación. ¿Y cuáles son estos tres fenómenos escatológicos? Es decir, número uno, estos tres fenómenos escatológicos van a suceder, ya sea concurrentemente o secuencialmente, pero van a suceder dentro del mismo periodo, el mismo momento. Número uno, la segunda venida del Señor. Dos, la resurrección de los cuerpos, y podemos añadir aquí a esto de la resurrección de los cuerpos también la transformación de los cielos. Acuérdense que la Biblia nos dice que no solo nosotros esperamos una transformación, sino que también la tierra gime por su transformación, que es esa la transformación a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Entonces, número uno, la segunda venida del Señor. Número dos, la resurrección de nuestros cuerpos o la transformación de nuestros cuerpos. Y número tres, el juicio final de las naciones. Es decir, el juicio de los que no creyeron en el Evangelio. Todas estas cosas van a suceder ¿cuándo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez. Esto es lo que nos forza. El texto bíblico nos obliga a creer esto. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor, el apóstol Pablo, como también el apóstol Pedro, agrupan estos eventos. Ellos están diciendo que en el día del Señor, cuando Cristo regrese, ¿qué es lo que va a pasar? Los elementos van a ser quemados, recibiremos cuerpos transformados y las naciones van a ser juzgadas. Y no nos dice, no, pero esto va a pasar de nuevo y después otro, no, sino que nos dice que todo esto está sucediendo en el día del Señor, es decir, en la segunda venida del Señor. Volvamos donde terminamos este juicio final de las naciones, cuando Cristo vuelva por segunda vez, segunda de Tesalonicenses. Vaya conmigo. Antes de entrar al capítulo 2 de esta segunda carta a Tesalonicenses, volvamos al capítulo 1. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, para que miren esto, de que cuando Jesús vuelve, va a volver, sí, para transformar nuestros cuerpos, resucitar a los muertos, pero también va a venir para juzgar a los que no creyeron. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, queremos ver un poquito de contexto. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo que cuando el Señor vuelva, Él va voy a ponerlo así, franco, voy a ponerlo bien directo. Yo sé que a nosotros no nos gusta este concepto porque tenemos un Dios hippie hoy en día, que no mata a nadie y que no manda a nadie al infierno, pero nuestro Dios es un Dios de venganza. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no venguéis, porque cuando Cristo vuelva, se va a vengar por nosotros. Entonces, mientras ahorita se burlan de nosotros y nos tienen por locos y por chiflados porque seguimos al Cristo crucificado, que, como dice Pablo en Corintios, es ofensa a los judíos y es tontería a los gentiles, pero para los que son llamados judíos y gentiles, poder y sabiduría de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, es justo que mientras ellos nos atribulan y persiguen a la iglesia, ¿por qué? Porque este mundo todavía está bajo la operación del maligno. Cuando el Señor vuelva, Él va a pagar cuentas. Él va a atribular a los que nos atribulan ahora a nosotros. ¿Están viendo eso? ¿Lo están viendo? Sigamos adelante. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados. ¿Quiénes sois esos? ¿Quiénes sois vosotros que sois atribulados? ¿Quiénes son atribulados ahorita? ¿Y quiénes van a ser atribulados cuando Cristo venga? Los que persiguieron la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Están viendo eso o no lo están viendo? Por favor, sigamos, ok. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Nótese que entonces estamos hablando en el contexto de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Y esto es algo que hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo divide la resurrección de la venida del Señor y dice, no hay dos apariciones, sino que hay dos dramas, sino que hay tres y una en la mitad. No. Lo que estamos viendo es que cuando el Señor vuelva por segunda vez, Él va a traer no solo a los suyos, es decir, los muertos en Cristo, y va a transformar, sino que también va a traer juicio a las naciones y especialmente a aquellos que atribularon a la iglesia. Dice, en llama de fuego, para dar retribución, vemos ahí al Dios de venganza, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor venga, viene para darnos a nuestros cuerpos glorificados, pero también viene ¿para qué? Para juzgar a los que no creyeron en el Evangelio. Esto es bien importante. No se crea ese cuento de Left Behind que dice, no, bueno, si te quedas en un rapto secreto, todavía no des tu cara y no des tu cabeza y no te pongas y vas a sacar. No. El momento que Cristo vuelva, si no has creído en ese momento y Cristo vuelve,
¿qué es lo que te espera? Una horrenda expectativa de juicio. Esto es bien importante. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, cuando Cristo vuelva, y los que no creyeron, nosotros ahorita, la iglesia ahorita está pregonando los cuatro vientos. Cristo, Jesús, el que crucificó Poncio Pilato, resucitó, Él es el Mesías, crean en Él, ¿sí o no? Vamos a China, vamos a Japón, vamos a Latinoamérica, vamos a todos lugares, predicamos la iglesia. Y muchos son integrados a la iglesia, pero también muchos que se ríen y rechazan el evangelio, ¿sí o no? Y que lo que dice el Señor, dice la palabra, cuando Él vuelva, esta gente va a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Leamos hasta el verso 10. ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Cuándo se va a dar ese juicio final? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Entonces, nótese, Pablo no desvincula, Pablo no separa la segunda venida del Señor con el juicio de las naciones. No la separa. Así como no separa la segunda venida del Señor con la resurrección de nuestros cuerpos. Esa separación la vemos hoy en un sistema particular, pero no lo vemos aquí en la Escritura. Lo que la palabra del Señor dice es que mientras Jesús está viniendo y nosotros somos arrebatados para recibirlo en las nubes, ese día es un día glorioso porque estamos admirando a nuestro Cristo. Amén. ¿Cuántos se imaginan ese momento? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No hay ninguna imagen que todavía se ha hecho por mano humana que pueda compararse a la hermosura y a la gloria que veremos cuando le veremos descender en las nubes. Le veremos con nuestros ojos. Le dijo Jesús a Tomás: ¿tú crees porque has visto? Bienaventurados los que sin ver. ¿Cuántos aquí han visto a Jesús? ¿Cuál es la facción de su rostro? ¿Cuáles son los colores de sus pupilas? A ver, ¿alguien aquí? ¿Cuál es el color de su pelo? ¿Cuál es el color de su piel? Oscura, mestiza, blanca. ¿Cuál es? ¿Alguien aquí sabe? Pero le veremos. Y hablaremos con Él y comeremos con Él. Entonces, mismo la iglesia está contemplando, admirándolo. ¿Qué está pasando con los que no creyeron en el Evangelio? Versículos anteriores, el juicio eterno, excluidos eternamente de la iglesia. Ahora, vuelvo su atención al versículo 6. Nótese algo interesante aquí, y lo dice también el versículo 9. Cuando el Señor vuelva, que es el día del Señor, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5 y Pedro en 2 Pedro capítulo 3, cuando el Señor vuelva en el día del Señor, los incrédulos sufrirán ¿qué? Tribulación eterna. No es una tribulación momentánea, sino que será una tribulación eterna, porque aquí dice: Dios pagará con tribulación a los que ahorita os... Entonces la iglesia ahorita está sufriendo tribulación. Pero los incrédulos van a sufrir después tribulación. ¿Y qué tipo de tribulación? Versículo 9. Es eterna. Vuelve a mencionar el versículo 9. Dice: y sufrirán, los cuales sufrirán pena de ¿qué? Entonces esta tribulación es temporaria. Es una tribulación eterna. Es la exclusión eterna. Ahora, eso lo vemos ahí. Pero mientras tanto, es decir, mientras que Cristo no regrese y inaugure por completo o consuma por completo, ya lo inauguró, perdón, hace 2000 años, pero no consuma el reino de su Padre, mientras Cristo no vuelva en su segunda venida, nosotros, es decir, la iglesia, vamos a sufrir ¿qué? Según el versículo 6, mientras Cristo no vuelva, nosotros sufrimos ¿qué? Tribulación. ¿Vienen eso o no lo ven? Versículo 6, una vez más. Entonces, ellos sufrirán tribulación cuando Cristo vuelva. Pero mientras tanto, ¿quiénes son los que sufren tribulación? Nosotros. Y por eso es justa la retribución que Dios le va a dar. Es decir, la iglesia sufrimos tribulación por mano del mundo incrédulo, porque sabemos que todavía los ojos de muchos están velados y están en ellos operando el otro espíritu, que no es el espíritu del Padre. Ahorita vamos a ver cuál es ese espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La verdadera iglesia del Señor sufre tribulación. Vuelvo a repetir eso. La verdadera iglesia de Dios sufre tribulación. Vuelvo a decir eso. La verdadera iglesia de Dios sufre tribulación. Si a alguien a usted le ha dicho que la iglesia no sufre tribulación, enseñe este versículo. Y no solo enseñe este versículo. No,
hay muchos versículos más, veamos algunos. No hay escape de esto. No hay escape de esta tribulación. Me recuerda mucho a la famosa cita que expresó Tertuliano. Tertuliano, para aquellos que no saben quién es un padre primitivo, nace alrededor de la mitad del segundo siglo. Él fue de hecho el que acuñó el término Trinidad. Entonces eso es bien importante en el desarrollo de la teología y de la cristología. Y él dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia por los primeros 3-4 siglos sufrió gran martirio, persecución bajo el imperio romano, y no solo bajo el imperio romano, sino también otras tribus germánicas, etc. La iglesia, mientras Cristo no vuelva, la iglesia sufre tribulación. Y yo quiero ya habituarlos a esto, porque la iglesia en el occidente está tan glotona y está cómoda y piensa que lo que ella experimenta es lo que toda la iglesia en todo el tiempo ha experimentado. No, hermano, nosotros somos la excepción, no la regla. Los cristianos en Estados Unidos son la excepción, no la regla. Y por eso este invento de que la iglesia no sufre tribulación solo pudo haber germinado aquí. Porque la iglesia se acostumbra y piensa, no, la iglesia no sufre y nosotros tenemos abundancia. Pero, queridos hermanos, la iglesia desde el inicio hasta el regreso de Cristo sufre y sufrirá tribulación. Si no me lo creéis a mí, veamos lo que dice el Señor rápidamente en algunos versículos. Mateo capítulo 24, versículo 9, ahí conmigo Mateo capítulo 24. Todo el capítulo 24 habla de esta segunda venida del Señor. Versículo 9 ahí dice, entonces os entregarán. El Señor está hablando a sus discípulos y les dicen, hey, sí, vayan a predicar el Evangelio, pero quiero dejar saber qué es lo que va a pasar cuando ustedes vayan a la nación a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa. La iglesia no es amada por el mundo que está bajo la operación del maligno. La iglesia es ¿qué? Aborrecida. Y Jesús lo dijo, si me aborrecieron a mí, porque esperáis Davis, porque esperáis premios. Si al árbol que germina le dijeron Belcebú, ¿qué van a decir con las ramas secas? Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos. La iglesia es aborrecida por todo el mundo incrédulo, y sufrirá ¿qué? La iglesia, mientras Cristo no vuelva, sufre ¿qué? Tribulación. Véalo en la Biblia. Bueno, el versículo 21 al 22, brinques al versículo 21, 22, hay muchas señales proféticas, pero miren lo que dice el 22. Porque habrá entonces gran tribulación, me tengo. Y aquí lo que hacen los dispensacionalistas, según los cuentos y las Pablo de Darby, es que la tribulación de la cual nos habla el versículo 9 y esta gran tribulación de la que nos habla el 21 son dos tipos de tribulaciones. Y nos dicen que no, la tribulación al inicio esa es la tribulación que va a sufrir la iglesia, es la persecución. Pero después va a haber al final de los tiempos una gran tribulación. Y en esa gran tribulación la iglesia ¿qué? No va a sufrir porque va a estar raptada secretamente y va a estar en el cielo. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y le está hablando a sus discípulos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería. Es decir, todavía el Evangelio se está predicando, porque no hay otro nombre por el cual el hombre puede ser salvo, sino por Cristo. Entonces, durante la tribulación todavía el Evangelio se está predicando, pero más claro todavía está en lo siguiente que dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Ahora, miren las sutilezas de ese sistema. Dice que esos escogidos, según ellos, una vez más, esto es un ejemplo de eisegesis, de traer una presuposición al texto. Ellos dicen que esos escogidos no se refiere a la iglesia, sino que se refiere ¿a quién? A los judíos. Pero nada en el texto nos dice eso. Porque todas las Sagradas Escrituras, cuando habla de escogidos, de hecho, Pedro mismo dijo, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo. Uy, dije, lo invertí, pero ustedes entienden lo que digo. Vosotros sois escogidos del Señor. Los escogidos son tanto judíos como cristianos en la persona de Cristo. Ahí no dice, por cierto, estos escogidos solo se refiere a los judíos étnicos. No, estos son los que el Señor ha llamado. De entre judíos como de entre gentiles. Entonces, nótese, durante la gran tribulación, el Evangelio todavía se está predicando porque la gente se está salvando y también los escogidos. Es decir, la iglesia está ¿qué? Sufriendo.
Pero por amor a ellos, este tiempo va a ser acortado. Nótese, esa tribulación la sufren los escogidos y una vez más, ¿cuándo sucede esto? ¿Después o antes de la venida del Señor? Claramente que antes. ¿Cómo sabemos eso? Veamos el versículo 29. A ver, veamos el versículo 29. Después de que nos habla de esta gran tribulación, miren lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después, ¿qué pasa? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿cuándo será la gran tribulación? ¿Antes o después de la segunda venida del Señor? Antes. ¿Y dónde están los escogidos? En la tierra, sufriendo. Pero ¿qué va a pasar? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ese es Jesús en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus. Que es lo mismo que Juan nos dice en capítulo 1, versículo 7. Dice, Él regresará en las nubes y todos los ojos que, y aún los que le, y se lamentarán todas las gentes de las naciones. Es lo mismo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 7. Y esto es lo que nos está diciendo ahora el evangelista Mateo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre. Y esta no es una tercera o cuarta venida. Esta es la segunda y última venida. Con poder y gran gloria. Y versículo 31. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la iglesia todavía está en la tierra. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿A dónde vimos trompeta? ¿A dónde vimos la señal de trompeta? 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que cuando el Señor vuelva va a volver como con sonido de... Está hablando del mismo evento escatológico que es que la segunda venida del Señor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta... ¿Están viendo esto, queridos hermanos? ¡Wow! Entonces, de nuevo, la iglesia sufre aquí y ahora. Bueno, repite eso, la iglesia sufre aquí y ahora. Si este mensaje le va a llegar a alguien más que no está aquí, la iglesia sufre aquí y ahora. Este cuento que la iglesia no sufre es un cuento que solo pudo germinarse en América. Eso jamás pudo haberse germinado en el Medio Oriente, en el África Sub-Saharan Africa, ¿cómo se dice? Subsahariana. O en China. No. Esto es algo solo en la excepción, pero no la regla. La regla ha sido, desde la era primitiva hasta el día de hoy, y tengo noticias, un poquito malas noticias, hasta el día del Señor, es decir, cuando Jesús vuelva, la iglesia sufre tribulación y está tribulada. Y por lo tanto, es que la iglesia, además de ver a Cristo, también este es otro motivo por el cual queremos que ya vuelva. ¿Para qué? Para que podamos descansar de esa tribulación. La iglesia sufre aquí ahora, pero en medio de la tribulación salimos victoriosos, cuando dicen el Señor. Triunfaremos en medio de la tribulación. No es que no sufrimos, sino que es a pesar del sufrimiento, vencemos. Por eso Jesús nos dice por medio de Mateo, dice que las puertas del infierno o de las Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque por amor a nosotros el Señor va a volver y entonces, como dijo Pablo, nos dará paz a nosotros que fuimos atribulados y pagará a los que nos atribularon con eterna tribulación. ¿Están viendo esta secuencia lógica? Mientras Cristo no vuelva, la iglesia ¿qué? Sufre tribulación. Pero cuando Cristo vuelva, van entonces a ser atribulados los que ahora atribulan a la iglesia. Y no hay manera de escapar de esa lógica del texto bíblico. Esto es bien importante. Y solo para matizar un poquito más, Hechos capítulo 14, versículo 22, miren lo que dice el apóstol Pablo cuando vuelve a las iglesias que había establecido en Macedonia, y él dice lo siguiente, dice, es necesario, estoy en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, es necesario, a ver, vamos a esperar que lo pongan allí para que ustedes lo miren, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. A ver, ¿cuántos discípulos hay aquí hoy? ¿Cuántos aquí permanecen en la fe hoy? A ver, ¿cómo es que la palabra nos levanta los ánimos? Ustedes no van a sufrir. Pare de sufrir. Hágase
hace cristiano y todo es, nada malo le va a pasar y no, ese no es el evangelio apostólico, ese es el evangelio americanizado, ese es el evangelio que sale de la industria de hoy, pero ese no es el evangelio apostólico. El evangelio apostólico es cómo levantan los ánimos a la iglesia. Es necesario, es decir, Dios así lo decretó, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La iglesia está muy acomodada, y una vez más esta terrible fábula de Darwin la ha acomodado más, y por lo tanto la iglesia en Occidente, especialmente en Estados Unidos, aunque ya se está también bajando y regando como gangrena en el resto de Latinoamérica, piensa que nosotros los cristianos no vamos a sufrir, que vamos a ser exentos del sufrimiento. Cristo, hermano, por favor, tengan eso en mente. Esta iglesia está establecida por la sangre de chorro que corre de iglesias y cristianos desde el pasado. Y la iglesia sigue sufriendo hoy en día. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo nos dice en la carta de Apocalipsis, antes de hablar de las bestias, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Miren lo que nos dice en la pura entrada, ahí conmigo, Apocalipsis capítulo 1:9. Capítulo 1:9. Y una vez más, vimos ya en el capítulo 24 de Mateo que el Señor no hace distinción para nosotros en cuanto a la tribulación y la gran tribulación, sino que nos dice que vamos a sufrir, los escogidos están allí, pero estamos aguardando su venida cuando venga a darnos paz. Miren lo que nos dice ahora Juan, ahí a la pura entrada, dice: yo, Juan, vuestro hermano. ¿Y cómo se identifica? Y copartícipe vuestro. Entonces, ¿cuándo se da la tribulación en la iglesia? Desde que Jesús asciende a los cielos, 40 días después de su resurrección, hasta que Jesús regrese como volvió, así como ascendió en las nubes, volverá por segunda vez, y todo ojo verá, y aún los que hablando de los judíos incrédulos, y harán lamentación por él. Pero mientras eso sucede, la iglesia en este periodo, ¿qué? Sufre tribulación. Eso es bien importante, bien importante. Y por cierto, hermanos, yo ya los estoy preparando a ustedes. ¿Para qué? Para que no se desanimen cuando sois atribulados. Porque si hay algo horrendo, yo diría demoníaco, que ha hecho el evangelio de prosperidad, es que no prepara a los cristianos para sufrir. Y los cristianos necesitan entender que mientras Cristo no vuelva, vamos a sufrir. Ahora, no nos jactemos, porque en comparación a cómo están sufriendo cristianos, por ejemplo, en un lugar como Nigeria o en el Sudán, nuestros sufrimientos aquí llegan a los talones, ¿sí o no? Pero aún la iglesia en Occidente, la verdadera iglesia, no estoy hablando de la falsa iglesia con sus estadios, y como pasó esta semana, trajeron a un hombre stripper y para tragarse una espada en una conferencia para hombres, porque supuestamente eso es masculinidad. No estoy hablando de eso, hermano. Yo no estoy hablando del evangelio mercantilizado. Aún la iglesia aquí en Occidente también sufre. Predica el evangelio. Nadie se salva si no es por medio de Cristo, y van a ver cómo te tildan. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Pero ya Juan nos dice, ya desde los tiempos de los apóstoles la iglesia estaba sufriendo. ¿Y cuándo iglesia, cuándo acaba esa tribulación? No en un escape secreto, no, cuando Cristo venga. En el reino y la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que por cierto, esta es la razón por la cual escapamos la tribulación. No escapamos la tribulación por medio de un rapto secreto. Escapamos la tribulación, ¿por qué? Porque en medio de la tribulación estamos dispuestos a morir por causa del evangelio. Leamos eso, por ejemplo. Nótese, estaba en la isla de Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Esto es lo mismo que nos habla aquí cuando habla de que el dragón hace lucha contra los santos. ¿Cómo es que nosotros vencemos a nuestro adversario? Dice el versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la palabra, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué es que la iglesia vence en medio de la tribulación? Porque aprecia más a Cristo que sus propias vidas. ¿Vieron eso o no lo vieron?
Nosotros vamos a salir victoriosos, no porque no vamos a ser exentos de la tribulación, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones de tal manera que si Satanás nos dice blasfema contra tu Dios o pierdes todo lo que tienes, la iglesia de Dios le va a decir a Satanás ¿qué? Quédate, como dijo Pedro a Simón el mago, perece tú con tu dinero. A ver, no vamos a decir como un Luna que le gusta el cash, que se equivoca ahí en el apóstol Pedro. No dije su nombre, solo dije la Luna de cash. Y aquellos una vez más que hacen una supuesta diferencia que el texto bíblico no hace por lo menos en el sentido que la iglesia no va a estar aquí, hace en un sentido que sí, antes de la consumación del tiempo, antes de que Cristo venga, parece ser como que la tribulación se va a poner más intensa. Y a esto se le llama la gran tribulación. Pero para aquellos que convenientemente y sin ninguna razón en base al texto bíblico dicen que sí, la iglesia sufre tribulación, pero no sufre gran tribulación, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 7, miren lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 7, versículos 13 al 14, dice, entonces uno de los ancianos, capítulo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto es en el cielo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, miren lo que le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Es decir, lo que nos salva a ellos, lo mismo que nos salva a nosotros, el Evangelio de Cristo. No supuestamente las 10 cosas que tienes que hacer para que te vayas, como dicen algunos, las 7 cosas, ¿verdad? No, es el Evangelio, porque hasta que Cristo no vuelva, la iglesia está aquí predicando el Evangelio. Y la iglesia sufre tribulación. La iglesia sufre gran tribulación. Y bendito sea el Señor que nos considera dignos de sufrir por Él. Porque ese debe ser el espíritu. Cuando regresaron los apóstoles Pedro y Juan, después de ser prisionados por los fariseos y el gran Sanedrín judío, regresaron a la iglesia. ¿Y qué es lo que dijeron? ¡Ah, Dios! ¿Por qué me llamaste? Yo estaba tan feliz en la pesca y ahora me va mal desde que me convertí. No, ese es el clamor de un evangelio americanizado. Pero un verdadero evangelio apostólico que entrena y habitúa a la iglesia que en este tiempo, mientras Cristo no vuelva, vamos a sufrir. ¿Qué dice la iglesia? Y dice, y se sintieron felices, contentos, gozosos de haber sido hallados dignos de sufrir por causa de Cristo. Wow. Que una vez más lo que nos dice Pablo aquí es lo mismo que Jesús nos dijo en Mateo 24, que no solamente después de este gran periodo de gran tribulación, cuando los cogidos, es decir, los santos de Cristo hayan sufrido, entonces Jesús volverá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces cuando Jesús vuelva, acaba la tribulación para la iglesia, pero comienza la tribulación para los que rechazaron el Evangelio. Y no, ya no va a haber oportunidad. Quiero volver a repetir esto, porque esta es otra de las sutilezas de Satanás que convence al mundo y a la iglesia de que si te quedas en la segunda venida del Señor, tranquilo, todavía tienes 7 años de stand-by. Quiero dejarles saber una cosa. Si cuando Cristo vuelva has rechazado el Evangelio hasta ese punto, lo único que te espera es una expectativa horrenda de juicio. Y por lo tanto nos dice la palabra, tanto Jesús en Mateo 24 como Pablo en capítulo 1 de Apocalipsis, por lo tanto las naciones del mundo que se lamentarán. Es decir, mientras la iglesia está, yo creo que fue el hermano a Antonio que dijo, no sé si va a ser una alabanza reverente o no. Yo, hermano, yo no me voy a mandar, yo voy a estar brincando. Quizás ya cuando se me acerque más al trono, sí, ahí sí, qué lindo, pero el rincón de ese cielo nuevo, yo voy a estar cantando, brincando, denme la guitarra y canto y le alabo al Señor. Y vamos a estar contentos y vamos a estar celebrando y admirando al Hijo del Hombre, al Rey de Gloria. Pero así como nosotros estamos contentos, ¿qué es lo que está pasando con los incrédulos? ¡Ay! Escóndenos porque la vida del Cordero se ha acercado.
Y esas son las bodas del Cordero en parte, porque dice, comeremos a los reyes. Bueno, ya no nos entremos ahí porque nos vamos a perder, pero bueno. Lo que nos trae, wow, mire, estos lentes están sufriendo también. Lo que nos trae al último eslabón que falta con relación al tratamiento del apóstol Pablo en sus cartas a los tesalonicenses respecto a los últimos tiempos, que es que una figura que no se introduce en su segunda carta, y es la figura de ¿quién? Que se le llaman el anticristo. Aunque Pablo no lo llame así, estamos hablando de la misma figura del anticristo, el hijo de perdición. Ahora, ya hemos entendido entonces como iglesia que la iglesia es super tribulación y ciertamente va a estar en esa culminación, en ese clímax de la tribulación llamada la gran tribulación, antes de que Cristo vuelva, y los escogidos están sufriendo, pero sin embargo estamos triunfando. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio, aunque nos persiga Satanás y sus secuaces, seguimos fieles en el Señor, por obra del Señor, y entonces cuando el Señor vuelva nos da paz. Sin embargo, la pregunta ahora queda: ¿dónde aparece el anticristo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Antes o después de la segunda venida de Cristo? ¿Ah? Ahora, según las ideas de Darby, la última venida del Señor aparece ¿cuándo? Después del anticristo. Perdón. Antes. ¿Por qué? Porque primero Cristo nos rapta y después aparece el anticristo, ¿verdad? Para ellos eso es la manera. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Dónde sitúa el apóstol Pablo la aparición del anticristo? ¿Cuándo la sitúa temporalmente? Bueno, él la pone entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y esto lo vemos en la carta del apóstol Pablo. Ahora, para entender un poco, antes de entrar al texto así de lleno, en el versículo 13, el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, tenemos que entender un poquito de contexto. Entre la primera y la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica había pasado por lo menos un año. Acuérdense que Pablo escribe estas cartas desde Corinto. ¿Y qué pasa? Muchos hermanos que al recibir la primera carta del apóstol Pablo y haber leído que la segunda venida de Cristo es eminente, ¿qué significa eminente? Que ya está por pasar. Pero entonces en la primera carta de Pablo le dice en el 1 Tesalonicenses 4, de hecho él se sitúa como esa última generación que no va a probar la muerte, dice, y entonces nosotros que habemos, entonces seguro los tesalonicenses pensaron, let's quit our jobs. ¿Cómo se dice eso en español? Dejemos nuestros trabajos, no invirtamos dinero en la bolsa de valores, no sembremos, no nos casemos, porque... ¿verdad? Y de hecho, el apóstol Pablo en esta segunda carta tiene que exhortar, pónganse a trabajar. Y entonces muchas personas pensaban en la iglesia, estaban, ¿y qué es lo que pasa? Pasan los meses, pasa un año, y dice, ¿será que pasó? Y... rapto secreto. Pensaban que ya Cristo había venido y no se dieron cuenta. Sí, no, eso es lo que pensaban. Pensaron que ya la resurrección se había dado. Y entonces Pablo vuelve a tocar el mismo asunto de la segunda venida del Señor. De hecho, no solo pensaron que ya se había dado, sino que también dentro del mismo seno de la iglesia se estaban levantando herejes que estaban diciendo que sí, la resurrección de los santos ya se había dado. Un tal Himeneo, no Jiménez, Himeneo. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Esto lo vimos cuando estuvimos estudiando las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no... ¡Wow! ¡Qué tiro! ¿Cuál? Pablo, dinos, ¿cuál blasfemia Himeneo y Alejandro dieron? ¿Cuál fue la gran blasfemia que los entregaste a Satanás? Para eso tenemos que volver a 2 Timoteo. Ven conmigo 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 al 17. Mira lo que dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, como un cáncer maligno, entre los cuales están
Himeneo y Fileto. Está hablando de los mismos que habló anteriormente. Ahora se nos introduce un tercer personaje. Entonces tenemos ahora Himeneo, Alejandro y Fileto. ¿Y cuál es la herejía que se estaba enseñando? Dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. ¿Vieron eso? Entonces, yo diría los primeros dispensacionalistas. Estas personas estaban enseñando que ya la resurrección de los santos se había dado. Ahora, aquí los comentaristas se pelean porque parece ser como que esto es un tipo de gnosticismo temprano donde ellos están diciendo de que la resurrección es solo del alma, de los espíritus y no de los cuerpos. Entonces parece ser como que estos eran protonósticos en el tiempo de los apóstoles. Entonces realmente no es que se está refiriendo a, no vayan a pensar que se está refiriendo a las ideas de Darwin del siglo XIX. Sin embargo, hay una incidencia, hay un paralelo aquí en el sentido de ¿qué? De que para estas personas, como para los tesalonicenses que estaban siendo engañados y su fe asediada por ellos, estaban pensando que la resurrección es un evento que el mundo no va a ver. Es decir, la segunda venida de Cristo es algo que el mundo va a seguir como igual y nadie se ha dado cuenta. Y por eso Pablo les dice, no es así en la primera carta, pero entonces ahora Pablo tiene que destruir esta enseñanza y dejarles saber a ellos que no, la venida del Señor no ha venido todavía. La resurrección de los cuerpos todavía no ha pasado. ¿Y cómo nos asegura eso? Nos da una última pista a la venida del Señor. Ahora sí volvamos al texto que leímos al inicio. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Comencemos con el versículo 3. Entonces Pablo, ahora para destruir esta mala enseñanza, nos da una última pista. Y esta va a ser la última pista en esta serie. Espero hoy ya concluir este mensaje porque comenzando el próximo viernes, ahora sí, preparándonos para Pentecostés, quiero hablar sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Vayamos al versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, ¿verdad? Ahora, en cuanto a qué engaño, si ustedes leen los versículos 1 al 2, que nadie nos engañe como que la venida del Señor ya vino. No, la venida del Señor todavía no ha venido. Y acuérdense lo que nos dice, ¿qué pasa en la segunda venida del Señor, los muertos en Cristo? Entonces, ¿qué significa? Lo que Pablo está diciendo es que no ha venido el Señor y todavía no ha habido resurrección. ¿Y por qué no? Nos da aquí una pista que no nos dio en la primera carta. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Ese no vendrá. ¿Quién es el que viene allí? Cristo, en su segunda venida. No vendrá sin que antes primero venga ¿quién? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el Hijo. Oh, tenemos otra pista. Oh, increíble. Pablo, apóstol de Dios y de Jesucristo, nos da el último, yo diría, clavo al ataúd de los cuentos de Darwin, porque nos está diciendo que la iglesia no va a experimentar su transformación y no va a ver al Cristo de gloria descendiendo en las nubes sin antes primero ver a quién. Al Anticristo. Esto es bien importante. La iglesia primero, antes de ver al Cristo de gloria regresando, primero va a ver al falso anticristo. Y eso es bien importante. Y de hecho, esto tiene sentido en vista de todos los pasajes que hemos visto hasta ahora. La iglesia hemos visto ya que la iglesia en esta era, desde el ascenso de Cristo a su segunda venida, la iglesia en esta era, ¿qué pasa? Sufre. ¿Sufre qué? ¿Verdad? Y al final, antes de que Cristo vuelva, esa tribulación se va a intensificar. Y ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque antes de que venga Cristo, primero va a aparecer ¿a quién? El anticristo. Y por lo tanto, la iglesia va a sufrir más. Es decir, todo compagina. La iglesia en esta era sufre tribulación a mano del mundo incrédulo, que como dice Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este espíritu, este Dios falso, no es que es Dios, sino que es uno que se hace llamar Dios. Este espíritu que ya tiene al mundo enseguecido, no a todos, porque nosotros éramos del mundo, pero ahora somos del reino de Dios. ¿Sí o no?
Pero los incrédulos que no están bajo la influencia, bajo el poder, bajo el dominio de un falso Dios. ¿Y cuál es ese falso Dios? El espíritu del anticristo. Veamos el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el anticristo es tanto el que se opone al verdadero Cristo y después se presenta como Cristo. Una vez más, se opone al verdadero. Dejemos de usar la palabra Cristo porque la palabra Cristo es muy helenizada. Usemos el término hebreo. El falso Mesías. El falso Mesías niega al verdadero Mesías, que es ¿quién? Jesús. Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día. Ese es el verdadero Mesías. Pero este falso Cristo niega a ese Cristo, niega que ese es el Mesías. Ese no es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, ese no es el Mesías judío, ese no es el Mesías libertador. Y después, al negar eso, nos presenta otro Mesías, el mismo. Yo soy el Salvador, yo soy el que va a traer paz, yo voy a ser el que voy a establecer a pueblo judío, yo voy a ser el que va a establecer la nación de Israel. ¿Están viendo eso o no lo están viendo? Eso es bien importante. ¿Ves? Él resiste y se hace pasar por el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, y además no viene solo, ¿verdad? Vimos en el versículo 3 que Él no viene solo, sino que con su llegada, con el advenimiento de este hijo del inicuo, hijo de perdición, así le llama Pablo, trae consigo una ola de apostasía. Eso lo vimos en el 3, ¿verdad que lo vimos? Entonces, Él no viene solo, sino que viene con un falso evangelio. Así como el primer Cristo vino con las buenas nuevas del Padre, este falso Cristo viene con un falso evangelio que podemos titular apostasía. ¿Qué es apostasía, queridos hermanos? Apostasía no es meramente falsa enseñanza. Apostasía, eso es lo que Pablo nos advierte, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí tengo hasta ahí. Entonces, apostasía, en otras palabras, el anticristo, antes de la segunda y final venida del Señor, en su último intento, porque sabe que le queda poco tiempo, como le dice Juan en Apocalipsis, va a disuadir a muchos que están dentro de la iglesia visible del Señor a abandonar su fe. Ahora, nótese que dije no en la iglesia invisible del Señor, porque la iglesia invisible del Señor es incorrupta. Los verdaderos elegidos del Señor, el Señor los tiene en la palma de sus manos. Pero lo que estoy diciendo es de que este anticristo va a provocar, por medio de sus falsas enseñanzas y hechizos, que vamos a ver más adelante, va a provocar que muchos que están en la iglesia visible del Señor, que hagan con su fe cristiana. No, yo no creo en la Trinidad, eso fue invento de Roma. No, yo no creo en la divinidad de Cristo, no, eso es un cuento de Roma. No, el verdadero Mesías eso no es sencillamente humano. ¿Ya se está escuchando hoy en día? Y están abandonando la santa fe apostólica, es decir, la fe cristiana, rechazando esa fe, ese depósito de fe, escuchando espíritus de demonios. Esto es lo que se le llama la palabra como apostasía. En inglés, falling away, es decir, caer de gracia. Es lo que le pasó a los Gálatas, donde Pablo le dice, bueno, no le pasó, pero lo que Pablo le dice que pudo pasarle. Aquellos que os justificáis de la ley, con la ley, de la gracia. Eso es apostasía, apostasar, caer de gracia, negar el evangelio de Cristo. Y esto va a ser operación de esta persona. Va a causar a muchos dentro de la iglesia visible de Cristo en la tierra a abandonar la fe y al regresar a lo que siempre se ha puesto al cristianismo. ¿Y qué es lo que se ha puesto al cristianismo desde el inicio? Judaísmo. Judaísmo rabínico y otras religiones falsas. Podemos incluir también ¿qué? El Islam.
otra religión supuestamente abrahámica. Es decir, los cristianos van a ser seducidos por otra falsa religión y van a negar su fe. Ahora, cristianos, califiquemos esto, no verdaderos cristianos, sino cristianos que son parte de la iglesia visible, no la iglesia invisible del Señor. Esto es apostatar, abandonar la fe, esto es la apostasía. Ahora bien, ¿cómo podrá convencer a tantos dentro de la iglesia visible para que se alejen de Cristo? ¿Cómo va a lograr esto el anticristo? Verso 9, brinquemos al verso 9, volvamos a 2 Tesalonicenses 2, versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Volvamos al versículo 9, no sé si lo puedes poner allí, dice: inicuo, hombre de perdición, hombre de maldad, cuyo advenimiento, nótese, es una falsa copia del advenimiento de Cristo, cuyo advenimiento, parusia, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta es la razón, ¿verdad? Esto es lo mismo que nos advirtió Jesús, por cierto. Mateo 24, se lo leo rápidamente, dice: porque se levantarán falsos mesías o cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Entonces el anticristo viene con grandes señales, prodigios, milagros pareciera ser. Yo diría pseudo milagros, y aquí los comentaristas de la Biblia están peleados. Algunos dicen que son verdaderas operaciones sobrenaturales, otros dicen que son artes de mágica o son falsos milagros. Sea cual sea que sea tu interpretación, va a ser algo que va a causar asombro dentro de gente que está en la iglesia de Cristo. De tal manera que como no están afirmados en el Evangelio, van a ser seducidos. No es el verdadero poder obviamente milagroso de Dios, que de la nada puede creer algo. Eso ciertamente no le atribuimos a Satanás. Sin embargo, Satanás, así como se le otorgó poder para atribular porque acuérdense que es lo que dice la palabra de Job, dice que a Job se le otorgó poder para hacer causar vientos que cayeron en el techo y mató a toda su familia. Entonces vemos que a veces Dios mismo, y vamos a ver más adelante que el Dios mismo le ha entregado un tiempo a este anticristo para hacer sus estragos y así purificar a la iglesia. Entonces vemos que él viene con prodigios, un espíritu engañador, y como dice Jesús en Mateo 24, va, si fuera posible, engañar a los escogidos. Ahora me tengo aquí. ¿Significa en vista de Mateo 24, que el anticristo va a lograr engañar a los escogidos? No. Por eso es que ahí añade la cláusula si fuera posible, pero no es posible. Ahora, si me detengo aquí, sí es posible que por un tiempo un escogido pueda estar engañado. Por un tiempo. Como nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero por su gracia venimos a la verdad del Evangelio y a la plenitud de la doctrina. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Sin embargo, aquellos que no están arraigados en Cristo y no creen en la sana doctrina del Señor, ciertamente van a ser arrollados. La verdadera iglesia que está dentro del seno del Señor, la iglesia invisible compuesta solo de los elegidos, no puede ni siquiera entretener estos impostores y falsas señales y prodigios. Jesús mismo nos advirtió, dice: ya os lo he dicho de antes, así que si os dijeren, mirad, están en el desierto, no salgáis, mirad, están en los conceptos, no le creáis. Mateo 24, 25 al 26. Entonces, nótese, ya nos está diciendo que antitos de la venida del Señor se van a levantar muchos falsos cristos. Por cierto, ahorita puedo hablar de un rollo de Mesías. Solo en los últimos 100 años de un montón de personas. Hace poco aquí en Brooklyn vinieron miles de todo el parte del mundo porque pensaban que era el Mesías, pero después se murió. Están esperando el Mesías, y muchos estoy viendo yo dentro de la iglesia, por ser arrollados por falsas herejías, están abrazando estas cosas. Y una vez más vemos aquí esta falsa copia del falso Mesías con la palabra advenimiento. Ahora bien, ¿quiénes serán engañados por el advenimiento del anticristo? Versículo 12, volvemos a 2 Tesalonicenses 2. ¿Quiénes van a ser engañados por el advenimiento del anticristo? ¿La verdadera iglesia? Veamos versículo 2, dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De nuevo, lo que vimos en el capítulo anterior, se perderán aquellos que, siendo ofrecidos el Evangelio de Cristo, es decir, la verdad del Señor, rechazaron esa oferta de salvación. Y como castigo antes del final, verso 11 anterior aquí, Dios mismo les enviará a ellos
un espíritu o un poder de error, un espíritu engañoso, una energía, actividad engañosa. ¿Con qué fin? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? O mejor dicho, ya parezco a Poncio Pilato. No es cuál es la verdad, es quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? El verdadero Mesías que ya vino y regresará por segunda vez. Y entonces aquí podemos vincular ese último anticristo con los anticristos ya que desde la era del apóstol hasta la segunda venida o hasta el venimiento de ese hasta el venimiento de este anticristo, ya hay muchos anticristos, ¿verdad? ¿Y quién es el anticristo? 1 Juan capítulo 2 versículo 18. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es el espíritu del anticristo que está operando ya en el mundo? 1 Juan capítulo 2 versículo 18. No espere cachos, hermanos. No espere cola. No. Es teológico. La lucha es espiritual. La lucha es por el alma y la mente de los hombres. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya Pablo no lo dijo. El anticristo viene. Ahora, ese anticristo es el anticristo. Es ese último anticristo que va a aparecer a la consumación de esta era antes de la segunda venida de Cristo. Pero mire lo que añade. Así ahora también han surgido muchos. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de ese anticristo está operando en el mundo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Seguimos leyendo, versículo 16. Salieron es decir, salen de la iglesia. Son falsos maestros, son impostores. ¿Sí o no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros. Ahora, esto se está hablando no del anticristo, sino de los anticristos a pequeña. Estos son los que han apostado. No es que fueron salvos y dejaron de ser salvos, sino que es que nunca fueron nuestros. ¿Sí o no? Es como un arbolito que tú tienes y se le cae una rama, entonces tú compras una rama fake, artificial, y la pegas con tape. Y después viene el viento y se cae la rama artificial. Parecieran ser como nuestros, pero nunca fueron nuestros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es porque no está conectado a la savia rica del tronco. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos anticristos que están en la iglesia visible del Señor, están saliendo de la iglesia y están manifestándose hasta esa última manifestación del anticristo. Identifiquemos el espíritu del anticristo para que cuando venga el anticristo no le creamos. Dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos no el espíritu del anticristo, sino que tenemos el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo, que es el espíritu del Padre, y Él nos enseña toda la verdad. Así no somos engañados. Versículo 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros no somos hijos del padre de mentira, sino nosotros somos hijos del Padre de Cristo. Y tenemos el espíritu del Padre y del Espíritu. Versículo 22, identifiquémoslo aquí. ¿Quiénes son estos anticristos A minúscula? Que están bajo la operación del anticristo A mayúscula. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el? Leo otra traducción. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es anticristo. Que me tengo aquí, bien importante, porque la iglesia hoy en día ya no puede ni siquiera identificar a los anticristos. Hoy la iglesia llama pueblo de Dios a los anticristos. Pero miren lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quién es el anticristo? No estamos hablando del anticristo A mayúscula al fin de los tiempos. Estamos hablando de los que están bajo su dominio. ¿Quiénes son estos? Los que niegan que Jesús fue, o era, o es el Mesías. No, ese que vino, murió, no pudo haber sido el Mesías. Porque el verdadero Mesías, cuando venga, va a traer paz mundial,
va a unir las naciones y va a establecer a la nación de Israel como la cabeza de todas las naciones. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan? Nos dicen los demás apóstoles: cuidado, porque estos son anticristo. El que niega al Padre, hace poco lo prediqué, sino niega no solo la encarnación de Cristo. Más adelante dice: el que niega que Cristo ha venido en carne. Niega la encarnación, pero también niegan la Santísima Trinidad. Y niegan que Jesús es el Mesías. Sigamos leyendo a ver hasta el versículo 23. Y dice: todo aquel que niega al Hijo. A ver, iglesia, léanlo en voz alta. 1, 2 y 3. Me tengo ahí. ¿Por qué la iglesia ya no cree esto? No digáis que aquellos que niegan que Jesús es el Mesías alaban y adoran al mismo Dios que la iglesia alaba y adora. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? El que niega al Hijo. Y por eso Jesús les dijo en la cara: porque yo vine en el nombre de mi Padre, no me recibiréis, pero si alguien más viene en su nombre, a ese le recibiréis. Yo sé de quién vosotros sois padres, soy padre de vuestro padre el diablo, y por eso no recibís mi palabra. Esto es importante. ¿Cómo identificamos la iglesia de Satán? ¿Cómo identificamos la iglesia de Satanás? ¿Cómo la identificamos? Sencillo. Niegan que Jesús es el Mesías. Así es sencillo. Más claro la Biblia no puede estar. El que niega que Jesús es el Mesías no se puede con una mano: no, Jesús, tú no eres el Hijo, tú eres un blasfemo, tú eres un impostor. Tú eres un falso Mesías, tú eres un falso, y después con otra mano agarrar al Padre y decir: tú eres mi Padre, tú eres mayor, tú eres el Dios mío. No. Esto sirve a otro espíritu, a otro Padre. Y esto es bien importante para nosotros, porque entonces podemos identificar bien el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Sencillo: el que niega el evangelio apostólico. El que niega el evangelio que ha sido predicado, el depósito de fe que se nos fue predicado por medio de los apóstoles de Jesús. Esta apostasía del venimiento del anticristo entonces será el último aventador del Señor. Nótese entonces lo que el Señor está haciendo antes de que Cristo venga y establezca su reino en el tiempo. Entonces, por medio del anticristo y la apostasía que va a traer, es como un aventador que el Señor está ¿qué? Agarrando su iglesia, la está ¿qué? Mejor usemos la analogía del colador, ¿verdad? Se llama así, colador, ¿verdad? Cuando uno quiere sacar la pulpa de la naranja, solo quiere el jugo, ¿verdad? El Señor está usando al anticristo y a la apostasía común para colar su iglesia, porque hay muchos que están en la iglesia pero no creen en la encarnación de Cristo. Hay muchos en la iglesia pero no creen que Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Hay muchos que están en la iglesia pero rehúsan creer en la Santísima Trinidad. Bueno, el Señor va a usar al anticristo para colarlo y decir: fuera, yo no los quiero. Y por eso entonces van a ser engañados, porque no creyeron en la verdad. Entonces noten, los anticristos no están fuera de la iglesia, los anticristos salen dentro de la iglesia y junto con el mundo son engañados. Ahora, ¿qué hará? Con esto quiero terminar. ¿Qué hará el anticristo con la iglesia? Si el Señor está purificando al anticristo, si el Señor por medio del anticristo está purificando su iglesia para sacar la paja y separar el trigo de la cizaña, por así decirlo, ¿qué va a hacer el anticristo cuando aparezca? Bueno, va a hacer varias cosas, pero no tenemos tiempo ahorita. Veo que ya son las 2:20, pero sí quiero traerles atención a una cosa, porque ya les había dicho y les enseñó por medio de las Escrituras que la iglesia, de aquí a que Cristo vuelva, la iglesia sufre ¿qué? ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo cuando vuelva? Bueno, ¿va a qué? Sí, va a traer paz al mundo, pero contra una santa institución va a ser guerra. ¿Y cuál es esa institución? Va a ser guerra contra la iglesia de Cristo. En última campaña sangrienta y despiadada. Veamos Apocalipsis 12:17.
Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21. Leo rápidamente. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue. Y esa mujer simboliza tanto el antiguo Israel como ahora en la nueva dispensación de la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después en el capítulo 13, versículo 7, en el contexto de la bestia que surge del mar y de la tierra, dice el capítulo 13, versículo 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vayamos ahora a Daniel, porque Daniel también nos habla de este cuerno pequeño. Capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra ¿quiénes? Los santos, y los vencía. Entonces Dios le va a entregar la autoridad por un momento dado a este anticristo para supuestamente traer paz al mundo. Mientras tanto hace guerra contra la iglesia y la iglesia va a sufrir. La pregunta entonces que queda, y con esto quiero terminar: ¿dónde está nuestra esperanza? En medio de esta tribulación que la iglesia va a sufrir, en medio de esta persecución, ya sea nosotros, nuestros hijos, nuestros tataranietos, lo que sea, ¿cuál es la esperanza? ¿Ah? La esperanza de la iglesia siempre, desde la era apostólica hasta el último momento, es que cuando entonces aparezcan las nubes, el verdadero Cristo del mundo. Que volvemos al versículo 8 de 2 Tesalonicenses. Esa es nuestra esperanza. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, volvemos. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Cuál es la bendita esperanza de la iglesia? En medio de ese sufrimiento, en medio de este dolor, en medio de esta tribulación. Dice: y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí los santos descansan. Daniel también nos dice esto en el capítulo 7, versículo 22. No tienes que ir a buscar. Dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Qué increíble. De manera que quiero concluir este mensaje y esta serie. Ya después de esto nos vamos a mover al Espíritu Santo. Quiero concluir este mensaje y esta serie con un mensaje. Miren, si se olvidaron de todos los demás detalles que les di, quiero consolarlos con esto. La segunda y final venida del Señor no es causa de pavor, de miedo o de culpa para la iglesia de Cristo, sino que es lo que la iglesia más que anhela, añora, guarda. Porque es cuando finalmente la iglesia recibe su paz, su consuelo. Mientras tanto, sin embargo, iglesia, miren, no, por favor, no nos yo sé, miren, algunos de ustedes tienen una troca de último modelo. Yo sé que algunos de ustedes, como nuestro hermano Samuel, ya tienen, Dios mío, una casa hasta con lago. Qué lindo, qué bueno. Especialmente porque nosotros venimos de nuestros países donde no teníamos mucho, y ahora, cuidado, no se acomoden, no piensen porque usted no sufre, la iglesia no está sufriendo. Y de hecho, usted va a sufrir. Usted está sufriendo todos los días. ¿Por qué? Porque el mundo, la carne y Satanás están contra ti todos los días. Pero yo quiero consolarlos con esto, que nosotros estamos guardando la segunda y final venida del Señor. Déjeme, porque algunos dicen: pero pastor, esto nunca lo he escuchado. Miren lo que dicen algunos padres de la iglesia temprano, para que ustedes miren que esto no es invento mío. Ireneo de León, obispo de León, nacido 130 a 202. Se cree que él estudió a los pies de Policarpio, que fue a su vez discípulo del apóstol Juan. Dice, miren lo que dice él en el segundo siglo después de Cristo. Dice: la resurrección de los justos, que tendrá lugar después de la venida del anticristo. Nótese, la resurrección de los justos después de la venida del anticristo, y la destrucción de todas las naciones bajo su dominio en los últimos tiempos, de la cual la resurrección de los justos reinarán en la tierra, fortaleciéndose a la vista del Señor. ¡Wow! Eso es exactamente lo que les he venido diciendo. ¿Cuál es el orden escatológico? Sencillo: Cristo ascendió, y hasta que Él no vuelva, la iglesia sufre tribulación.
Sin embargo, cuando Él vuelva, nos va a entregar el reino de su Padre, estableciendo el cielo en la tierra, cielos nuevos, tierra nueva. Sin embargo, ahora tenemos una última pista. Antes de que Él venga, primero se va a aparecer el anticristo. La iglesia sufre una última gran tribulación y sin embargo lo vencemos. Cirilo de Jerusalén, nacido en 315, muerto 386, obispo de la ciudad de Jerusalén, dice: el anticristo vendrá cuando la terminación del imperio romano y el fin del mundo sean inminentes. Al principio, haciéndose pasar por un hombre culto y prudente, pretenderá ser moderado y benévolo. Atraerá a los judíos como su esperado Mesías. Increíble, esto lo está diciendo en el siglo IV. Siglo antes de que la nación moderna de Israel se hubiera establecido. Dice: al principio, haciéndose pasar por un hombre culto y prudente, atraerá a los judíos como su esperado Mesías mediante engañosos signos y prodigios de su mágica astucia. Después se distinguirá tanto por la variedad de sus crueles y anárquicos crímenes, que superará a todos los obradores de injusticia y impiedad que le precedieron. Mostrará contra todos los hombres, pero especialmente contra nosotros los cristianos, un espíritu sanguinario. Nótese, una vez más, la iglesia no está en un lugar escape. No, no está diciendo, la iglesia va a sufrir. Dice, una vez más, mostrará contra todos los hombres, pero especialmente contra nosotros los cristianos, un espíritu sanguinario, implacable, despiadado y astuto. Después de 3 años y medio de tal maldad, será destruido por el glorioso descenso del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo verdadero. Él matará al anticristo con el aliento de su boca y lo consignará al fuego de la gehenna. ¡Wow! Agustín de Hipona, en su obra magna, La ciudad de Dios, dice: así, lo que está oscuro en las palabras del apóstol ha dado lugar a diversas conjeturas. Sin embargo, de una cosa no hay duda, a saber, que quería decir esto: Cristo no vendrá a juzgar a vivos y muertos hasta que después de que su adversario, el anticristo, haya venido y ha tratado de seducir las almas de sus santos. Esto es bien importante. Vemos que este es el... ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Que hasta el... Y hay muchas más citas, pero no los voy a dar. Que hasta el siglo XIX, la enseñanza constante de la iglesia es que la iglesia aquí y ahora sufre. Y que no estamos esperando un rapto secreto para no sufrir. No, lo que estamos esperando es ¿qué? La última y final venida del Señor. Cuando los muertos en Cristo primero ¿qué? Resucitarán. Y entonces ahí están todos los parientes en Cristo, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? Y ya estoy hablando como Pablo. ¿Y nosotros qué habíamos quedado? ¿Qué va a pasar con nosotros? Seremos raptados, pero entendemos bien la palabra. Raptados no secretamente, sino que seremos que arrebatados, transformados. Esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y entonces lo encontraremos a mitad del aire para recibirlo en las nubes, para que con él descender. Y dice: y todo ojo, ¿verdad? Aún los que le y se lamentarán. Y serán consignados al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que rechazaron el santo evangelio. No hay más vuelta atrás. Tiempo de gracia es ahora. Una vez que Cristo venga, es tiempo de juicio. ¿Cuántos dicen al Señor? ¿Cuántos están esperando su venida? Pongámonos de pie y hacemos una oración para terminar. Hay muchas más citas que quería compartir, pero me he alargado más. Y es que realmente ya quería terminar esto. Pero hay unas citas increíbles de algunos padres y también reformadores de la iglesia increíble. Ya no les voy a hablar con la autoridad como que les estoy enseñando de la palabra. Esta es mera opinión. Ahora sí les hablo como hombre, como mero opinador. Con esto estoy tratando de dejarles a saber a ustedes que acomódense. No estamos esperando un rapto, al contrario, estoy diciendo que la segunda venida del Señor ha estado más cerca que cualquier otro momento. Y de hecho, en lo personal, yo creo que la venida del Señor está, pero es que casi vuelo las sandalias de nuestro Señor. ¿Y por qué creo que la venida del Señor está bien cerca? Hay una pista que nos da el Señor donde nos dice: y oiréis rumores de guerras y terremotos y todas estas cosas, pero todavía no será el fin. Y normalmente los que les gusta eso de tratar de adivinar siempre se dejan llevar por estas cosas. Estalla una guerra y ya están ahí, alerta, alerta.
¿verdad? Pero esas cosas, desde que Cristo ascendió a que Cristo vuelva, han habido guerras, han habido cataclismos, han habido pandemias, han habido todas estas cosas. Pero sí hay una pista que el Señor nos dice, y está en Mateo 24:14, donde dice que este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 24, versículo 14. Ahí está, gracias. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de. Y entonces, ¿y por qué creo que la vuelta, por el regreso del Señor está cerca? Porque esto no se podía decir hace 2000 años. Hace 2000 años el evangelio apenas estaba en Palestina, y en Siria, y en Antioquía, y en Macedonia. En el tiempo medieval tampoco no se podía decir esto, porque el evangelio, ya está en Asia Menor, y en Europa, y en África del Norte, pero todavía tenemos todos unos continentes que, en las Américas, que no tenían evangelio. También el continente de Asia, donde teníamos evangelio. Tampoco se puede decir esto en la era de la Reforma. ¿Por qué? Porque apenas había llegado a Norteamérica, pero no había llegado a Sudamérica. Pero creo que está pasando con la tecnología y las comunicaciones masivas de nuestro tiempo. El evangelio está llegando y se está regando. Todavía hay una ventana, se me olvida los ángulos, pero hay una ventanilla meridional donde el evangelio todavía no ha llegado. Hay como un 20%, 25% de la población mundial que todavía no recibe el evangelio. Pero con el advenimiento de TikTok, de Twitter, de Facebook, de teléfonos, dispositivos, etc., el evangelio está llegando a todas las naciones. Y entonces cuando toda tribu, hasta la última tribu, cuando el evangelio llegue hasta el último, entonces vendrá. Ahora cuidado, no va a venir sin que antes aparezca el anticristo. Tengamos cuidado cuando ustedes escuchen ahí en internet, están construyendo el tercer templo en Israel. Cuidado. Nosotros no estamos esperando un tercer templo en Israel. Nosotros estamos esperando el regreso de Cristo, el verdadero templo. Cuídense, no nieguen la fe. Esta semana alguien me dijo, no, usted está enseñando el evangelio de Roma porque usted está enseñando la Trinidad. Por supuesto, una persona que ya cuando me saludan Shalom y no dicen Jesús, sino que dicen Yeshua, yo ya aquí vuelo a cachos. Acuérdense, si Cristo no va a venir solo, va a venir también con apostasía. Y muchos cristianos van a negar su fe. Ahora, no son verdaderos cristianos, son falsos cristianos. No quiero que les pase eso a ustedes. Oramos. Padre bueno y santo, justo y perfecto, justo en tus juicios. Tú juzgaste, oh Dios, a la antigua nación de Israel, y tú ahora, como dice el apóstol Pedro, comenzarás un justo juicio comenzando desde la casa. Y Pedro dice, y si con costos los que son de la casa se salvarán, ¿qué le esperará a aquellos que no creyeron en el evangelio? Ahí lo dice Pedro. Padre celestial, que este juicio no nos encuentre a nosotros como aquellas 5 vírgenes desprevenidas, sin aceite en sus lámparas. Que no nos encuentre este justo juicio en el día del Señor, cuando el Cristo de gloria aparezca en las nubes. No nos encuentre como aquellos labradores perezosos que dijeron, nuestro amo se tardará, y por lo tanto se volvieron al vicio y a la borrachera, y cuando menos lo esperaban vino. Como dijo el apóstol Pedro, cuando declaren paz y seguridad, repentinamente vendrá destrucción sobre ellos. Señor, que la destrucción no caiga sobre nosotros. Así como libraste al Israel antiguo, cuando el ángel de la muerte se acercó sobre la tierra, y tú en la tierra de Gosén guardaste a tu pueblo escogido, guárdanos ahora. Guárdanos ahora, para que no nos encuentre tu venida como encontrará el mundo, como en los días de Sodoma, en depravación, en usura, en vanidad, en todo tipo de impiedad. Y lo vemos y lo discernimos. Vemos hoy en día, oh Señor, un tipo de trastorno como nunca antes visto. Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. La degeneración sexual celebrada. Todo un mes aquí en esta nación, todo un mes de junio, es celebrado
el orgullo homosexual. Señor, estamos viviendo tiempos sodómicos. Estamos como en los tiempos de Noé. Pero, Señor, tu iglesia está despierta. Nosotros en el Espíritu velamos y guardamos la noche. Sabemos que la venida de tu Hijo glorioso, nuestro Señor Jesucristo, se acerca. Y le aguardamos. Y le aguardamos ¿cómo? En santidad. Le aguardamos ¿cómo? Cantando alabanza. Le aguardamos ¿cómo? Reuniéndonos y congregándonos. Guardamos ¿cómo? Oh Señor, guardando tu palabra y su santa ley. Sí, Señor, para que cuando vengas nos encuentres, oh Señor, diligentes. Como aquel que le diste 5 talentos y cuando volviste te dio 10. Señor, danos esa unción, como dice el 1 Juan que vimos allí, para discernir todas las cosas. Oro no solo por esta nuestra iglesia aquí local, oro por toda la iglesia de tu amado Hijo, Señor. No permitas, oh Señor, que el engaño se filtre entre nosotros. Oro como oró el profeta Jeremías, capítulo 3, levanta pastores conforme a tu corazón, que con un espíritu de ciencia y sabiduría pastoreen a tu pueblo y puedan pastorear y advertir a tu pueblo, Señor, de todas estas artimañas del enemigo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Conforta a tu pueblo, conforta a tu pueblo, conforta a tu pueblo, conforta a tu iglesia, Señor. Hay guerra ya en el Medio Oriente, hay guerra en Ucrania, oh Señor. Estados Unidos se está corrompiendo, oh Señor. Hay crisis, oh Señor, pero confiamos en ti. Y esperamos y aguardamos la segunda venida de tu amado Hijo, Jesús. Te damos la gloria, oh Señor, hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice, déjenme bendecir los hermanos porque no estuve aquí con ustedes el viernes. Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Yisa Adonai panav eleja veyasim leja shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y les el Señor, están despedidos, vayan en paz a sus casas.